Padre Santo, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, para rogarte tu dirección. Que tu Santo Espíritu, Señor, aclare en nuestra mente, Señor, todo lo que debemos entender y conocer para que podamos vivir por ello. Te rogamos también, Señor, nos des el poder por tu Espíritu Santo para vivir conforme a tu voluntad, según lo que tú nos enseñas cada día. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú nos vas a escuchar, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Vamos a mantener nuestra Biblia ahí abierta en Gálatas, en el capítulo que acabamos de leer, capítulo 6. Y vamos a considerar un tema que pareciera que es un tema que se ha tratado a través de siglos. Y a través de nuestra propia vida hemos tratado o hemos tenido que tratar con este tipo de problema. El problema tiene que ver entre cómo vivir la ley estando bajo la gracia. Es un problema añejo, es un problema que el mismo apóstol Pablo tuvo que enfrentar en esta iglesia de los Gálatas durante su ministerio. Él les había predicado un evangelio que es de la gracia de Dios y que para muchas personas era algo totalmente nuevo a lo que la palabra de Dios les había enseñado. Los fariseos, por ejemplo, eran personas que vivían pensando en que si guardaban cada aspecto de la ley, ellos podrían ser justificados delante de Dios. Entonces no tendrían necesidad de un Salvador si ellos solo se pudieran justificar. El asunto está en que viene Jesús y les dice: no hay ninguna persona que haya podido guardar toda la ley. Porque cualquiera que guarda todo, pero falla en una sola parte de la ley, se hace culpable de toda la ley. En ese sentido, el problema que tenían los fariseos es el mismo problema que como cristianos tenemos también en nuestros tiempos. Queremos vivir una vida recta, una vida correcta delante de Dios, a los ojos de la sociedad que nos está observando, porque nosotros somos representantes de Cristo en este mundo. Entonces siempre nos están vigilando para ver cómo es que nos comportamos, para ver cómo es que actuamos, y sobre todo están esperando que fallemos. Están esperando encontrar un defecto en nuestra vida para poder decir: tú eres igual que nosotros. Entonces, ¿de qué te estás jactando? Si como cristiano tú tienes tantas faltas, o a veces más faltas que los que no son cristianos. Entonces, estos problemas son problemas que enfrentamos a diario como cristianos, como hijos de Dios. Y decir, bueno, ¿dónde está nuestra victoria sobre el pecado? ¿Dónde está nuestra justificación delante de Dios para poder ser salvos? Entonces son problemas que nosotros tenemos que tratar a través de la carta a los Gálatas, pero particularmente en este último capítulo 6. Yo les tengo que confesar, esta semana visitamos a una hermana de la iglesia que ya no vive en México, pero era una hermana de la iglesia que se fue a vivir a Estados Unidos. Entonces, como buena presbiteriana, se fue a buscar allá en Texas, donde ahora vive, una iglesia presbiteriana. Entonces quizás ustedes no lo sepan, quizás sí lo saben. La iglesia presbiteriana de Estados Unidos es una iglesia muy liberal, en el sentido de que ellos ordenan pastores homosexuales y también casan parejas homosexuales. Entonces nosotros hemos tenido un problema con esa situación, porque pensando que nosotros conocemos la doctrina, conocemos la verdad, sabemos que esas cosas no deberíamos de hacerlas. Entonces nosotros como Iglesia Presbiteriana de México rompimos relaciones con la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. Pero esta hermana fue a caer a esa iglesia. Entonces dice que el pastor pues una vez los llamó a una asamblea para decidir si ellos iban a aceptar o no el matrimonio de homosexuales. Entonces el pastor les dice: miren, lo único que yo les puedo decir es de que si Jesucristo está llamando a todo tipo de personas a la salvación, al amor, ¿quién soy yo para negarle la entrada a la iglesia? Ese fue su argumento que él dijo. Eso es lo que esta hermana me compartió. Yo no lo sé, yo no estuve ahí. Entonces, hermanos, esto nos enseña que nosotros tenemos, aún como cristianos, diferencias en nuestra manera de interpretar la Biblia. Como cristianos nosotros podemos utilizar un pasaje de la Biblia de acuerdo a nuestras ideas y entonces pedir que la Biblia apoye nuestras ideas. Entonces creo que todos en un momento de nuestra vida hemos hecho eso. O sea, todos tenemos esa misma culpa de querer seleccionar pasajes de la Escritura, solamente aquellos que nos parecen favorables a nuestra forma de ser, a nuestra forma de vivir,
y como que pasamos por alto muchos pasajes de la Escritura que no nos favorecen. Entonces, en nuestra manera de leer la Biblia, nosotros ya tenemos una falta. Es algo que tenemos que corregir. Es algo que tenemos que aprender a dejar. Y dejar que la Biblia sea la que nos hable a nosotros y no nosotros a la Biblia. Entonces, todos tenemos este peligro, enfrentamos este peligro. Por eso es que los sermones, inclusive para los pastores, es difícil prepararlos. Porque cuando se les pide a los pastores que hablen sobre un tema en particular, el pastor saca de su mente, de sus apuntes, de los libros, pasajes que hablen sobre ese tema. Y ahí hay un riesgo, porque de tanto que dice la Biblia sobre un tema, nosotros empezamos a seleccionar las partes que corresponderían al sermón que queremos dar. Entonces, ese es un peligro. Un peligro de que nosotros le estemos diciendo a la Biblia lo que la Biblia tiene que decir. En lugar de que nosotros dijéramos, vamos a sacar la palabra de Dios, vamos a analizarla, vamos a escudriñarla y punto por punto vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios me tiene que decir a mí. Entonces yo voy a normar mi vida de acuerdo a lo que estoy leyendo. Y eso también tiene que hacer el pastor. Entonces el peligro de los sermones que son temáticos es ese. Por eso siempre hay una ventaja en los sermones que son expositivos. Un sermón expositivo es, vamos a leer este pasaje y sobre este pasaje va a salir el sermón. Y la Biblia nos va a decir lo que tenemos que saber. Entonces ahí estamos disminuyendo el riesgo a la hora de interpretar, pero no lo estamos eliminando. Entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado de cómo leemos la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vamos a buscar aquí en nuestro pasaje lo que nos dice este capítulo, nada más estos 10 versículos. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El apóstol Pablo ya está escribiendo este último capítulo después de haber dado toda una disertación, todo un mensaje sobre cuál es la situación entre la gracia y la ley. Entonces ya dejó todo eso aclarado. En la mente de los que están leyendo ya debería de quedar claro para qué sirve la ley y para qué viene a sustituirla la gracia. Entonces, en ese sentido, ahora él se pone a dar recomendaciones, exhortaciones e inclusive mandatos respecto de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana. Yo les voy a poner un ejemplo en cómo es que nosotros utilizamos la ley y cómo utilizamos la gracia de manera selectiva. Hay personas que dicen que como ya estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Entonces lo que se decía en el Antiguo Testamento a los israelitas, se les decía a ellos en el tiempo que vivieron cuando no estaba Cristo con ellos. Y por lo tanto, pues para nosotros no se aplica todo lo que el Antiguo Testamento dice. Y ahí es un peligro, porque entonces estamos diciendo que para los cristianos lo único que vale es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no tiene valor. A ese extremo se puede llegar. Hay personas que dicen, como esos fueron mandamientos en que pues el pueblo de Dios vivía y los obedecía, ahora que viene Cristo ya no es necesario cumplirlos. Y eso es un pretexto para no diezmar, por ejemplo. Entonces hay personas que no diezman porque falta la fe. Y hay personas que no diezman porque dicen, yo prefiero gastarme ese dinero en otras cosas porque Dios ya no me exige que diezme. Entonces, hermanos, hay diferencias de opiniones. Entonces todos nosotros tenemos una opinión diferente de lo que la palabra de Dios en un momento dado significa. Entonces eso hay que quitarlo. El apóstol Pablo está diciendo a las personas, ustedes tienen que creer una misma cosa. Tiene que haber una misma fe. Tiene que haber una sana doctrina. Entonces no podemos desviarnos ni para un lado ni para otro. Entonces yo les preguntaría a ustedes, hermanos, si estamos bajo la gracia, ¿deberíamos guardar o no guardar los 10 mandamientos? Ya se lo saben, los 10 mandamientos, todavía se les enseña a los niños los 10 mandamientos. ¿Los deberíamos guardar o no? Muy bien, porque es palabra de Dios. Y la parte en que nos basamos para poder decir que esto debe ser así es cuando Jesucristo dijo, yo no he venido a quitar la ley, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces no piensen que he venido a abrogar la ley. Por lo tanto, estén confiados en que yo nunca les voy a decir nada contrario a lo que la ley les había dicho. Y se lo dijo a los judíos.
¿Y a nosotros? O sea, ¿cuál es el mensaje para nosotros respecto de la ley? Si el Señor Jesucristo vino a cumplir toda la ley, entonces nosotros debemos o podemos sentirnos agradecidos de que como nosotros no podemos cumplirla, Cristo ya la cumplió por nosotros. Esos son motivos de gran regocijo y de gran tranquilidad para nuestra vida, porque nos libera de la carga de tener que cumplir punto por punto toda la ley para poder ser salvos, para poder ser justificados. Ese problema atormentó también a Martín Lutero. Martín Lutero vivía atormentado porque por más que él se esforzaba por vivir una vida piadosa, una vida santa, siempre terminaba fracasando. Hasta que un día, mediante una revelación, él supo entender lo que significa el pasaje que dice: mas el justo por la fe vivirá. Entonces hasta ese momento él entendió, y en términos mexicanos le cayó el 20. En ese momento él entendió que nosotros solamente por la fe podemos llegar a ser justificados delante de Dios, y de esa manera su alma descansó. Entonces de esa misma manera nuestra alma puede descansar y decir: Señor, yo no tengo que cumplir todos los puntos de la ley para poder ser justo delante de ti, porque Jesucristo pagó en la cruz por mis pecados todas mis faltas. Él cumplió todos los aspectos de la ley y por lo tanto es el único que podía pagar por lo que yo he hecho. Entonces damos gloria a Dios de que en ese sentido nosotros estamos liberados de nuestras culpas que la ley traía sobre nosotros. Entonces ahora la pregunta permanece: ¿qué hemos de hacer con la ley? ¿Debemos de seguirla? ¿Debemos obedecerla? ¿O cuál debe ser el papel que la ley debe tener en nuestras vidas? Entonces yo quisiera que buscáramos aquí un poquito antes, en el mismo libro de Gálatas, el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 6. Vamos a leer cómo fue que el Señor Jesucristo se encuentra con el apóstol Pedro y cómo le reprende porque está viviendo una doble vida, en el sentido de que a veces quiere guardar la ley y a veces quiere vivir bajo la gracia. Dice así, Gálatas 2, 6: pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la incircuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo, de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermanos, el problema, si ustedes no lo sabían, pues lo mencionamos brevemente. El problema que había en la iglesia de Galacia era que ellos estaban obligando a los cristianos, que eran gentiles, a que se convirtieran primero en judíos para después convertirse a Cristo. Ese era, vamos a decir, el problema. Entonces decía, ustedes tienen que guardar la ley para que puedan ustedes recibir a Cristo.
significa que tienen que guardar los ritos, especialmente la circuncisión. Entonces los gentiles primero van a volverse judíos para después volverse cristianos. Ese era el problema. Pero entonces el apóstol Pablo nos da estos versículos finales de los que acabo de leer. Dice que por las obras de la fe ningún ser humano será justificado, porque la justificación viene por la fe en Cristo Jesús. Entonces ya deja eso aclarado. Nos está diciendo que si nosotros queremos seguir viviendo bajo la ley, de nada nos sirve Jesucristo. En una parte de la misma carta a los Gálatas se menciona eso. Nosotros tenemos, vamos a decir, toda clase de interpretaciones respecto de esto. Los que interpretan la Biblia de manera parcial, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que hay que hacer muchas obras para poder llegar a ser salvos. Entonces hay que salir a predicar. Y por eso es que ellos predican con tantas ganas, pero están equivocados. Otro grupo que está equivocado son los sabatistas. Los sabatistas están a la mitad del camino entre las sectas y los cristianos, porque son cristianos que todavía confían en sus obras para poder alcanzar la salvación. Entonces tenemos de todo. Y por otro lado, nosotros estamos en el otro extremo del espectro, podríamos decirlo así. Nosotros estamos confiando en la gracia del Señor Jesucristo y entonces no tenemos ninguna obras. Entonces no guardamos la ley o la pasamos por alto con mucha ligereza, fin que decimos que Cristo nos va a perdonar. Entonces cualquier falta que cometemos, decimos, le pido perdón a Cristo y puedo seguir viviendo como voy. Entonces, puros errores, hermanos, puros errores, tanto de ellos como de nosotros. Entonces, ¿cuál debe ser la forma en la que podemos vivir nuestra vida? Ya no la vamos a llamar vida cristiana, porque pareciera como que son dos vidas. Una, la vida que venimos a vivir los domingos a la iglesia, y otra, la vida que vivimos cuando estamos en nuestras casas, cuando estamos en nuestros trabajos, cuando vamos en camino. Pareciera que vivimos dos vidas, la vida secular y la vida religiosa. Entonces esto tiene que ver con un problema fundamental. El problema es, estamos viviendo como si no fuéramos cristianos. En otra carta el apóstol Pablo habla acerca del hombre carnal. El hombre carnal es un cristiano que vive como si no fuera cristiano. Ese es nuestro problema. Nuestro problema está en que nosotros no vivimos como lo que somos. O tendríamos que preguntarnos y con toda honestidad decir, bueno, ¿y realmente yo soy cristiano? Si yo verdaderamente soy cristiano, entonces debería de vivir como cristiano. Entonces el ser va antes del hacer. Si me explico, lo que queremos decir es, hay muchas cosas que nosotros hacemos que no determinan lo que nosotros somos. Lo que nosotros somos determina lo que nosotros hacemos. Pero a veces la vida que vivimos es una vida que estamos tratando de juntar puntos para decir, bueno, hoy hice esto bueno, hoy hice esto bueno, hice algunas cosas malas, pero las cosas buenas que hice el día de hoy sobrepasan a las cosas malas. Entonces, pareciera que esa es nuestra vida. Pareciera que las cosas que hacemos van a determinar lo que nosotros seamos. Alguna vez predicamos desde aquí que si yo digo una mentira, pues fue un pecado, pido perdón, y el Señor borra mi pecado y ahí quedó todo. Pero si yo vuelvo a mentir y vuelvo a mentir y me acostumbro a mentir, entonces eso me convierte en un mentiroso. Entonces las acciones pareciera como que sí determinan lo que nosotros somos. Si me acostumbro a mentir, voy a llegar a ser un mentiroso. Entonces lo que estamos planteando es hacer las cosas al revés. Como tú eres cristiano, como tú eres hijo de Dios, como tú eres una nueva criatura, entonces empieza a hacer las cosas que corresponden a una nueva criatura. Entonces, no determines quién eres por lo que tú haces. Más bien, haz que las cosas reflejen lo que tú eres. Si eres hijo de Dios, entonces pórtate como un hijo de Dios. Entonces, todas tus acciones van a ser congruentes con ser hijo de Dios. Eso sería un enfoque positivo de la vida y viviríamos con menos carga y con menos culpa de todas las fallas en las cuales nosotros caemos. Entonces, si soy cristiano y me porto como cristiano, entonces mis actos van a ser de un hijo de Dios.
Entonces no tengo que preocuparme de estar sumando puntos. No tengo que preocuparme de si este día hice cosas buenas o este día simplemente lo desperdicié. Entonces tiene mucho que ver con lo que nosotros somos. Y una vez que nosotros somos, entonces viene el apóstol Pablo y dice las palabras que leemos en el versículo 1, capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Gracias a Dios por la vida de los hermanos, porque cuando yo hago algo mal, va a haber algún hermano espiritual, y tengo que enfatizar la palabra espiritual, porque hay veces que un hermano carnal me quiere llamar la atención, entonces no le voy a hacer caso. Pero si es un hermano espiritual, voy a decir, esto que me está diciendo este hermano viene de Dios, por lo tanto le tengo que hacer caso al hermano, quien quiera que sea ese hermano, porque dice ustedes que son espirituales. Entonces, después de que los acaba de regañar porque andan haciendo cosas como querer todavía circuncidarse para poder alcanzar la justificación delante de Dios, les llama espirituales. Hermanos, nosotros somos espirituales en la medida que nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, en lugar de que nos dejamos guiar por nuestra sabiduría, por nuestras fuerzas, por nuestros deseos. Somos hijos de Dios y por lo tanto nos dejamos guiar por Dios. Y por lo tanto, si yo caigo en alguna falta, o si alguno de ustedes cae en alguna falta, dice que los demás tenemos la obligación de restaurarlo. Entonces no dice de regañarlo, no dice condenarlo, no dice juzgarlo. ¿Qué dice? Restaurarlo. Porque, hermano, te estás haciendo un daño al vivir así. Con esa actitud o con esa conducta que tú tienes, te estás causando un daño. Entonces, has caído de la gracia de Dios. Por lo tanto, hay que restaurarte. Hay que ayudarte a que te levantes y no que te quedes ahí metido en tu pecado como si no lo pudieras evitar. Esta hermana de la que les cuento, pues fuimos al funeral de su hermana. Fue la razón por la que ella vino de Texas para acá, para México, porque su hermana falleció en el transcurso de una semana. O sea, se empezó a sentir mal, la llevaron al hospital, pensaron que tenía un aneurisma, que dicen que eso es algo muy peligroso. Entonces ella falleció en el transcurso de una semana. Pero la única cristiana de toda esa familia es esta amiga hermana que les digo. Era de la iglesia de Texas, pero se fue a vivir a Estados Unidos. Y yo pensaba, bueno, ¿y qué le vamos a decir a ella? O sea, ¿cuál va a ser el mensaje de consuelo para esta hermana? ¿Y cuál va a ser el mensaje para la familia? Entonces, ¿qué le dirían ustedes a alguien así, en esas circunstancias? Pues aprovechamos ahorita, hermanos, para que ustedes den una opinión. ¿Qué le dirían a alguien que es cristiana, su hermana no era cristiana? Ya está muerta. ¿Dónde está su hermana? Entonces, eso no es un buen mensaje de consuelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le diríamos? Mejor callados. O sea, no tenemos mucho que decir. Y ella, pues no estaba tan devastada. Dice, yo ya lloré lo que tenía que llorar. Pero dijo ella, no me preocupa mucho, porque mi hermano murió de cáncer y tampoco quería creer en el Señor. Yo le hablaba de Cristo y él no quería creer en el Señor. Entonces, en el momento en el que él estaba ya en la última semana, tenía muchos dolores porque su cáncer se había extendido a todo su cuerpo. Entonces él dice, la hermana me dice que su hermano le contó, dice, me levanté al baño y cuando me vi al espejo, de repente vi detrás de mí, en el espejo, una luz muy blanca. Dice, y ahí vi, yo no podía identificarlo físicamente que él era Jesús, pero dice, me habló y me dijo que no había problema, que todo estaba bien. Dice, y en ese momento todo el dolor que yo estaba sintiendo desapareció. Entonces el hermano después, ya que dejó de tener esa visión o ese encuentro, se fue a su cama y volvió el dolor. Y después, cuando se encuentra con su hermana, nuestra hermana cristiana, dice, tú tenías razón, Jesucristo sí existe, porque me habló. Hermanos, ¿cómo respondemos a esto? ¿Es posible?
Es posible que el hermano se haya salvado y como consecuencia de eso también podamos decir que se salvó la hermana, que también murió en el transcurso de una semana. ¿Podemos decirlo así? Aquí va a haber como diferencias de opinión, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, puede ser que Jesucristo se haya acercado a esa persona y le haya hablado directamente. Pero nosotros como Iglesia de Cristo estamos tan acostumbrados a pensar que dentro de los parámetros que como Iglesia manejamos es como la única forma en que se puede salvar a una persona. Entonces solamente si tú haces una oración para recibir a Cristo, entregarle tu vida o lo que te quede de vida a Él, y entonces serás salvo. Así estamos acostumbrados. Entonces pareciera como que en nuestra costumbre todas las personas las tenemos que llevar al momento de hacer la oración de confesión de pecados y de recibir a Cristo como su Salvador. Entonces pues la hermana no estaba muy triste porque pensaba que de alguna manera el Señor Jesucristo había tenido misericordia de su hermana, así como la tuvo de su hermano, que pudo ir al cielo sin necesidad de que tuviera que aceptar a Cristo. Yo creo que lo aceptó. En el momento en que se le presenta esa visión, no sabemos si es de Dios o no. Aquí el apóstol Pablo también nos advierte en el principio. Si ustedes quieren leer lo que dice Gálatas 1:6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces también hay una película, hermanos, que no sé si ya se la recomendé o no, porque es una película que los va a hacer pensar sobre la vida de la iglesia. Es un pastor que enfrenta estos mismos problemas que estamos mencionando. Él se basa en un pasaje que está en 2 de Timoteo o 1 de Timoteo, no me acuerdo, lo menciona en la película, que dice que al final de cuentas Dios va a salvar a todo el mundo. Entonces dice que él también recibió una revelación en el que le dijo: no importa que no haya aceptado a Cristo, no importa que no se congregue en la iglesia, al final de cuentas Dios los va a salvar a todos. Entonces el pastor empezó a predicar esto, y los ancianos de la iglesia, como buenos vigilantes de la doctrina, le llamaron la atención al pastor. Le dijeron: hermano, eso que usted está predicando no es cierto, eso es falso. Dice: pero si a mí me lo dijo Cristo, o sea, yo lo vi en una revelación, Él me dijo: no te preocupes, yo lo voy a salvar. ¿Qué pasaría si nosotros aceptamos esa como una nueva doctrina? ¿Mande? Qué cómodo sería. Entonces volvemos al problema. Nosotros pensamos que la salvación se tiene que trabajar. El problema de las buenas obras. Entonces sería vana la cruz de Cristo. En un momento dado, ¿para qué vino Cristo? Dice: yo he venido para salvar a los pecadores. Entonces, si las personas en un momento dado se pueden salvar sin recibir a Cristo como su Salvador, entonces no hay necesidad de predicar el Evangelio. Las buenas obras son consecuencia de haber aceptado al Señor Jesucristo. Entonces el hermano ya nos dio la respuesta a la pregunta que hicimos antes. ¿Qué vamos a hacer con la ley? ¿Tenemos que obedecerla o ya no? La única diferencia, hermanos, es que ya no la obedecemos para salvación. La obedecemos porque forma parte de nuestra naturaleza, de lo que ahora nosotros somos en Cristo Jesús. Entonces, de esa manera nosotros podemos vivir una vida cristiana sin sentir ese agobio de que no somos perfectos, pero confiando en la obra del Espíritu Santo para hacernos perfectos. Pareciera un juego de palabras, ¿verdad, hermanos? Pareciera una trampa. Entonces aquí el apóstol está diciendo: restauren al hermano, ustedes que son espirituales, tomando en cuenta también tu propia vida, no sea que tú también seas tentado y puedas caer en lo mismo. Dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Para mí este versículo tiene ahí implícito
la clave de nuestro problema. A lo mejor hay palabras que son muy impactantes y que rápidamente las captamos, como por ejemplo la que dice el versículo 7, capítulo 6 de Gálatas, versículo 7. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Son palabras fuertes, son palabras de atención, o sea, son un llamado de atención para que nosotros veamos nuestra manera de vivir y que a Dios no lo podemos engañar. Me puedo engañar yo a mí mismo y decir, bueno, fue un desliz, fue un error, ya me arrepentí, todo está bien, ya me perdoné yo también a mí mismo, ya me perdonó Dios, entonces todo está bien. Pero dice, no se engañen, porque Dios no puede ser burlado. Entonces con Dios no podemos andar con que le lavé el coco a Dios. Y a veces nosotros en nuestra insensatez es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de manipular a Dios, y eso es un pecado tremendo. El de decirle a Dios, aún con la palabra en la mano, y decir, tú dijiste esto, ahora me tienes que cumplir. Entonces el no hacer las cosas como Dios dice. El leer la Biblia, como dije antes, buscando los pasajes que son tan bonitos para aplicármelos a mi vida, e ignorando los pasajes en los que Dios me dice, tú tienes que hacer esto. Entonces, al hacer eso, yo estoy tratando de hacer que Dios haga las cosas a mi manera. Y eso, hermanos, es un pecado terrible. Que Dios nos libre de siquiera pensar y que nosotros pudiéramos manipular a Dios. Pero ese pasaje, así tan fuerte como es, nos llama inmediatamente la atención y quisiéramos a veces dejarlo a un lado porque nos lastima, porque nos da miedo, porque nos da temor de lo que nos está advirtiendo. Dios no puede ser burlado, Dios sabe todo, Dios sabe lo que hacemos, Dios sabe lo que sentimos, Dios sabe lo que pensamos. Entonces a Dios no le podemos engañar, ni siquiera con la Biblia. Entonces mucho cuidado, hermanos, esa es la advertencia que nos hace el apóstol Pablo y nos queda claro. Y luego nos dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, hermanos, esa es la prueba. ¿Qué es lo que nosotros sembramos? A veces no sabemos que estamos sembrando eso. Solamente nos damos cuenta cuando vamos a la cosecha de lo que estamos sembrando. Si yo empiezo a decir chismes, entonces lo que voy a cosechar no son solamente chismes, van a ser pleitos entre los hermanos, enemistades, odio, rencores. Eso es lo que voy a cegar. Entonces, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo es que nosotros sembramos? Lo que nosotros ponemos en la vida de una persona, en un encuentro con una persona, ¿le beneficia? ¿Le sirve de bendición mi plática, mi intervención con esa persona? ¿O solamente estoy tratando de proyectar una buena imagen de mí mismo? Entonces Dios no puede ser burlado. Entonces, ¿qué es lo que estoy sembrando? Si estoy sembrando bendición, entonces dice aquí que voy a recibir vida eterna. ¿Cómo lo dice el pasaje para que no invente yo? El versículo 8, por favor, ya alguien lo lee en voz alta. Gálatas 6, 8. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gracias. Ahí está nuestra respuesta, hermanos. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestra conveniencia, estamos sembrando para la carne. Y lo que vamos nosotros a cosechar es corrupción, como lo dice aquí. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pareciera como que está cambiando el Evangelio. La vida eterna nos la da Jesucristo, pero es resultado de estar en Cristo, de ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando las cosas que hago, las hago para el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, siguiendo las instrucciones del Espíritu Santo, entonces yo voy a heredar la vida eterna que me fue prometida. Entonces me pertenece, estoy siendo congruente con lo que creo, estoy siendo congruente con lo que soy, y por lo tanto el resultado va a ser vida eterna. Hermanos, esa es la invitación que nos hace el apóstol Pablo. Pero como les decía, está escondido ahí en el versículo 2.
Gálatas 2 dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y esa es la parte importante: cumplir así la ley de Cristo. La ley pareciera que está escondido. Todo el libro se la pasó hablando de la ley y de cómo no tener que estar sujeto a la ley para ganarse el favor de Dios. Y de repente aquí dice que ahí está la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Las bienaventuranzas. Él dijo: yo no he venido para abrogar la ley, yo he venido para cumplirla. Lo dice en Mateo, precisamente ahí en el Sermón del Monte. Entonces yo he venido para cumplir la ley, y se los dice justo a tiempo después de las bienaventuranzas. Él dice: para eso he venido al mundo, para cumplir la ley yo, porque ustedes no pueden. Eso ya se lo agregué yo, ¿verdad? Creo que se dieron cuenta. Entonces el Señor Jesucristo dice: yo cumplo la ley para que ustedes puedan vivir, para que puedan vivir bien en la ley de Cristo. Porque en otro pasaje le preguntaron: bueno, ¿y cuál es el resumen de la ley, o cuál es la ley, el mandamiento más importante? Le preguntaron a Cristo. ¿Qué respondió el Señor Jesucristo? Primero, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Y la segunda es semejante, dijo el Señor Jesucristo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice: en esto se resume toda la ley y los profetas. Hermanos, a veces la ley era tan específica en todos los aspectos que había que cuidar, que uno no los podía cubrir todos. Entonces dice que si tú vas por el camino y te encuentras un cadáver, tú ya no puedes hacer estas cosas. Tienes que ir y purificarte primero. Y hay un montón de cosas que dice que hay que hacer. Te tienes que lavar las manos antes de hacer esto, etcétera. No debes comer esta comida. ¿Por qué la ley era tan específica? Porque en aquel tiempo el pueblo de Dios vivía rodeado de paganos, de gente idólatra. Y entonces ellos tenían que tener en su mente siempre que lo que hicieran los tendría que distinguir de las otras personas. Pero lo estaban haciendo en su carne, en sus propias fuerzas. Por eso fallaron. Por eso nadie pudo ser justificado por las obras de la ley, porque lo estaban haciendo en su propia fuerza. Ellos lo confundieron, el Señor Jesucristo se lo reclamó y les dijo: esto no funciona así. Entonces la ley tiene que ser algo que tú traes en el corazón, no algo que tú haces para que la gente te vea. Y lo dijo: ustedes oyeron en la ley que dijo esto, pero yo les digo, las cosas son así es como tienes que entender la ley. Entonces la gente no había entendido el objeto de la ley. La ley es un ayudante para que nosotros podamos ver qué tan pecadores somos y cuánto necesitamos de Cristo, y cómo debería de ser nuestra vida, y no lo es. Para eso sirve la ley. Lo tenemos que decir con todo respeto, porque es palabra de Dios. Hermanos, a veces no le damos la importancia al Antiguo Testamento. A veces nada más nos concentramos en lo que dice el Nuevo, porque decimos: eso es para los gentiles. El Antiguo Testamento era para los judíos. Entonces toda la Biblia es para nosotros, y no podemos desechar ninguna parte de la Escritura. Al contrario, ahora que tenemos a Cristo, sabemos que sí podemos obedecer, sí podemos vivir una vida en santidad, una vida que sea conforme a los mandamientos del Señor Jesucristo, porque dice que hay que cumplir la ley de Cristo. Y eso es una cosa del corazón más que de las acciones. Es una cosa más del ser que del hacer. Si soy hijo de Dios, entonces amo a Dios por sobre todas las cosas. Siempre hemos invitado a la iglesia a que reflexione: ¿qué es lo que amas más tú en la vida? Algunos dirían: pues a mis hijos. Eso es muy claro para las madres. A quien más aman en la vida es a sus hijos. ¿Y los padres a qué aman? ¿O los esposos? Pues si les va bien, a las esposas. Pero lo que normalmente más ama un hombre es a sí mismo. Entonces todo lo que hacemos es para que estemos bien, para que estemos cómodos, para que estemos sanos, para que no nos falte nada. A nadie más amamos que a nosotros mismos. Dice que amemos a las esposas como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, la persona a la que más amamos en la vida, los hombres, es a nosotros mismos. Y después vienen nuestros padres, nuestra esposa, nuestros hijos. Pero primero, eso
no está bien. Porque la ley de Cristo dice: amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu poder, y a tu prójimo como a ti mismo. Si hacemos eso, hermanos, ya estamos del otro lado, no para la salvación. Que nos quede claro, hermanos, nosotros no vamos a obrar nuestra propia salvación. Eso es consecuencia de haber sido salvos. Entonces ya lo dijo bien el hermano, y eso a mí me da mucho gusto, porque el hermano lo tiene claro. Primero que nada viene nuestra relación con Cristo para poder tener esa salvación y tener el Espíritu Santo dentro de uno. Y después vendrán las buenas obras. Las mismas buenas obras que los judíos hacían para ganarse el favor de Dios, nosotros las vamos a hacer por gratitud, porque Dios ya nos dio la salvación. Si esto nos queda claro, ya pasamos la prueba de los Gálatas. Los Gálatas no la habían pasado, y nosotros tenemos la gran bendición de poder entender que la ley la vamos a seguir cumpliendo, pero no para confiar en ella para salvarnos, sino como una manera de agradecerle al Señor Jesucristo el sacrificio que Él hizo en la cruz. Entonces, por eso vamos a vivir una vida santa, por eso vamos a vivir una vida diferente, porque ahora somos hijos de Dios. Entonces, nuestra naturaleza es la que va a determinar lo que nosotros vamos a hacer. Ya no vamos a darnos el lujo de que nuestras obras determinen lo que nosotros somos. Entonces, si hago cosas buenas, voy a ser una persona buena. Si hago cosas malas, entonces voy a ser una persona mala. Eso es un error, hermanos, de las dos formas que lo vean. Es un error. Porque eres hijo de Dios, ahora vas a hacer las cosas que le agradan a Dios, y de esa manera vas a cumplir la ley de Cristo. Entonces, no engañarnos, no pensar que podemos nosotros en nuestra mente pensar pensamientos que a Dios no se le habían ocurrido y que yo tengo la razón. Ese es un error. Y por lo tanto, hermanos, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Por qué? A su tiempo segaremos. Es bendición que Dios nos da, son promesas que Dios nos da, pero también hay un compromiso de nuestra parte. Entonces, hermanos, cuando leamos la Biblia, no la leamos selectivamente. Leámosla y veamos la bendición que tiene, pero también la exhortación, la ordenanza que Dios nos da para poder vivir la vida. Entonces, tenemos que hacer esos cambios que son consecuencia de lo que ahora nosotros somos en Cristo Jesús. Podemos darle gracias a Dios de que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Podemos darle gracias a Dios de que por lo tanto nosotros vamos a vivir vidas nuevas, vidas santas, vidas que realmente glorifiquen a Dios. Y todo lo que la Biblia nos ha enseñado ya va a tener más sentido. Entonces vamos a declararle a Dios nuestro compromiso de que queremos vivir como lo que somos, sus hijos. Yo los invito pues a que oremos, hermanos, y le digamos gracias a Dios por tu palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo y bueno, te damos las gracias, Señor, porque en nuestras vidas, Señor, a veces vivimos conflictos en los que siempre, Señor, queremos salir teniendo la razón. A veces, Señor, no nos damos cuenta, Señor, que estamos tratando, Señor, de manejarte a ti, lo cual es imposible, Señor. Gracias, Señor, porque el apóstol Pablo fue tan claro, Señor, en relación con la ley. Gracias, Señor, por la ley que en su tiempo nos sirvió para entender que no somos perfectos ni nunca podremos serlo en nuestra propia fuerza. Gracias, Señor, porque la ley nos condujo a Cristo. Gracias, Señor, porque ahora siendo de Cristo podemos vivir una vida diferente, una vida santa, una vida agradable a Él y a ti. Gracias, Señor, porque la ley de Cristo es así: amarte a ti por sobre todas las cosas y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Gracias, Señor, porque nos queda claro que no tenemos, Señor, que hacer nada para que tú nos ames más. Tú ya nos has amado, Señor, con amor eterno. Y lo que hacemos nosotros, Señor, de aquí en adelante es vivir para agradarte, vivir, Señor, para honrarte, para glorificar tu nombre. Concédenos esa gracia, Señor, de entender que lo que somos determina lo que nosotros vamos a hacer. Gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que se convierta en una realidad en nuestras vidas.
Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.